pero luego se le agregó, se tradujo al griego y lo escribieron en griego y ya tenían más vocabulario y decía, como os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros, ¿sí? O sea, nos está diciendo cómo debemos amarnos los unos a los otros. Amar al prójimo ya se sabía y de hecho se hacía, lo hacían, ¿verdad? Pero cambia, lo nuevo es de que de la manera que yo los he amado. ¿Cómo te ha amado Jesús? ¿Cómo te ha amado Jesús? ¿Sí? El decir que un nuevo mandamiento nos daba, pienso que era desde la perspectiva del amor ágape, del amor incondicional, que solo puede dar uno desde el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Solamente naciendo de nuevo podemos dar un amor como Jesús lo da. Solamente por medio de la ayuda del Espíritu Santo podemos amar a otros incondicionalmente. El amor ágape. Si recuerdan, hay amor ágape, amor filios, amor eros. El amor eros es el amor erótico, el amor sexual. El amor filios es el amor de amigos, el amor de familia. Pero el amor ágape es el amor incondicional. Que Dios quiere que así nos amemos, como Jesús nos ha amado a nosotros. Es decir, el amor al prójimo desde una perspectiva divina. Y voy a recordarles de una historia del Antiguo Testamento, que por cierto en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo sí estaba presente y activo también, ¿verdad? Pero no habitaba en todos los creyentes, sino que venía sobre personas específicas para capacitarlas para una misión, para un servicio o para un llamado. ¿Sí? Se recuerdan que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque detrás de mí viene un consolador, ¿verdad? Y que ese les enseñará a ir a toda la verdad, les dirá qué tienen que decir, ¿verdad? Y les dará, les llevará todo juicio. Amén. Entonces, bueno, Jesús le dice, va a venir el Espíritu Santo después que yo, o conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo también estaba presente en el Antiguo Testamento y venía, como te digo, venía sobre personas específicas para capacitarlas para una misión. Sí, por ejemplo, Saúl, cuando lo iban a ungir, ¿verdad? De hecho, ya lo iban a ungir y luego vino sobre él el Espíritu Santo. Y lo podemos ver en 1 Samuel 10:10. Dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Sí, vino el Espíritu de Saúl, perdón, vino el Espíritu Santo a Saúl y Saúl empezó a profetizar. Sí, no era algo general, era algo específico, era una manifestación del Espíritu Santo. Aunque Saúl fue ungido por el Espíritu Santo, más tarde el Espíritu Santo se apartó de él, ¿sí? Mostrando que en el Antiguo Testamento no era morada permanente. Sin embargo, a David, fíjense, por el otro lado, en 1 Samuel 16:13, dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sí? Esto pasó después de que había sido ungido rey, ¿verdad? Vino Samuel, bueno, ¿se acuerdan que Dios le habló y le dijo, oye, ya no llores por Saúl, ¿verdad? Yo ya lo he quitado, ahora voy a levantar otro y ve a la casa de Isaí y vas a ungir a un nuevo rey, ¿verdad? Y luego ungió a David y a David lo mandaron a cuidar ovejas, ¿verdad? Y luego después de ahí, pues el Espíritu abandonó a Saúl, el Espíritu Santo abandonó a Saúl y luego después pues había un espíritu que lo atormentaba a Saúl y dijeron vamos a conseguirle alguien que cante, ¿verdad? Que toque instrumentos de cuerda para que se calme Saúl, ¿verdad? Porque no traía un espíritu correcto. Y entonces va David y pues ahí tocaba, ¿verdad? Pero David ya traía el Espíritu Santo porque fue ungido. Cuando fue ungido, vino sobre él el Espíritu Santo.
De tal manera que el Espíritu Santo le decía a David cuando iba a venir una flecha, ¿verdad? Una lanza para quitarse, ¿verdad? Porque a Raúl se le metía no sé qué espíritu, pero aventaba lanzas a David. David nomás estaba tocando ahí y se quitaba, ¿verdad? Pero bueno, había un propósito para el cual David estuviera ahí, para que conociera cómo era un palacio, porque él ya había sido ungido rey, ¿sí? Entonces, bueno, David mantuvo su espíritu, el espíritu en David estuvo, ¿verdad? Aún así, cuando después, en el Salmo 51:11, no lo traigo anotado, dice David, ¿te acuerdan que pecó? Que estuvimos recordando en la célula, ¿verdad? Toda la historia. Bueno, ahí en el Salmo 51:11 dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Porque el pecado es el que nos aleja de Dios. Amén. Y bueno, pues todo esto para decirles que nosotros para amar como un amor ágape incondicional necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí hay un ejemplo porque sobre David estaba el Espíritu Santo. Luego que David derrotó al gigante, a Goliat, ¿verdad? Vino y habló con Saúl, y Saúl pues había prometido que iba a ser rico al que matara a Goliat y que le iba a dar una hija, que se iba a casar con una hija de él, ¿verdad? Entonces, y también la otra cosa que venía ahí, que no iba a pagar impuestos también. Al que matara a Goliat iba a estar libre de impuestos, ¿verdad? Entonces, pues nadie se animaba aún así, ¿verdad? Solamente David, porque había un propósito ahí, ¿verdad? Entonces, luego que terminó la hazaña y terminó de hablar con el rey Saúl, dice en 1 Samuel 18 del 1 al 4, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, o muchos lo pronuncian Jonatán, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no dejó que volviere a la casa de su padre, tomó a David, ¿verdad? E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Talabarte era el cinturón, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que Jonatán vio la hazaña de David, yo creo que vio que David tenía el Espíritu Santo y dijo, yo quiero ser su amigo, yo ya siento que somos amigos, hermanos, lo amo, ¿verdad? Y hicieron pacto, ¿sí? En ese momento el pacto que hicieron, yo no te voy a dañar a ti y tú no me vas a dañar a mí, porque nos vamos a amar como amigos, ¿verdad? Es un amor ágape, un amor incondicional, ¿sí? Después en el 20, dice 1 Samuel 20:17, dice, Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, ¿sí? Ahí se volvieron a hacer el pacto, y esto fue en el capítulo 20, ¿verdad? Ya pasó una historia ahí, resulta que el rey Saúl tenía celos de David y lo quería matar, ¿verdad? Entonces cada año en una celebración del rey iba y se sentaba David a cenar, pero David habla con Jonatán y le dice, oye, yo no voy a ir a cenar ahí con tu papá esta celebración porque tu papá me quiere matar. Y Jonatán le dijo, no, no es cierto, no puede ser. Dijo, sí, mira, vas a ver, vamos a hacer pues una situación ahí, ¿verdad? De que mira, yo me voy a ausentar y le vas a decir tú, Jonatán, a tu papá que yo te pedí permiso de ir a hacer un sacrificio allá con mi familia, con mi papá, con mi Isaí, ¿verdad? Le vas a decir eso. Y si el rey se enoja, quiere decir que sí me quiere matar. Y si no se enoja, bueno, quiere decir que todo está bien. Entonces yo me voy a esconder acá en un monte lejísimos, ¿verdad? Y tú sales y tiras unas flechas al aire y le dices a tu paje, a tu ayudante de escuadra, le dices, este, eh, corre más allá, allá están las flechas, ¿verdad? Que vas a lanzar flechas y le vas a decir, corre más allá, quiere decir que efectivamente tu papá me quiere matar, ¿verdad? Y si no me dices nada, bueno, ya sé que no hay problema y voy a cenar con tu papá, ¿verdad? Entonces, bueno, se llega a la celebración y el primer día,
pues no ve el rey Saúl ve el asiento vacío de David y no dice nada. Y el segundo día de la celebración, porque era una celebración de varios días, ahí van y ya otra vez no está en el segundo día David, y le dice Saúl a su hijo, Jonatán, ¿dónde está David? Y dice Jonatán, papá me pidió permiso de ir con su padre para hacer sacrificio allá en su casa, ¿verdad? Y entonces Saúl se enojó. Hijo, no entiendes, no tienes que, qué vergüenza que no has entendido que David, mientras viva David, tú no vas a poder ser el rey. Cuando yo muera, tú deberías de ser el rey, pero si tú lo defiendes, si tú estás a favor de él, tú nunca vas a llegar a gobernar, ¿verdad? Vas a perder el reino. La corona te pertenece a ti después de mí. Tenemos que matar a David, ¿verdad? Y entonces, Jonatán pues probablemente sabía eso, ¿verdad? Y probablemente entendía eso, ¿verdad? Pero amaba a David, amaba a su amigo. Su amistad, su amor, ágape, su amor incondicional estaba más arriba de su corona, de sus privilegios, de su poder que iba a tener, ¿verdad? Entonces salió al patio, salió ahí al campo, ¿verdad? Y aventó las 3 flechas y le dijo a su ayudante de armas, ve por las flechas, y le gritó, ve más allá, más adelante están las flechas. Entendió David que su padre, que Saúl lo quería matar, que ya había Jonatán, ya se había dado cuenta, ¿verdad? Y luego regresa con las flechas el ayudante de armas y le dice, vete para el palacio, ahorita te alcanzo. Entonces ya va con David, lloran, se despiden, se prometen que no, tú no me vas a hacer daño ni yo voy a hacerte daño, ¿verdad? Y hacen otra vez pacto. Ahí es cuando en el capítulo 20 del 17, se hacen un pacto de que no se van a hacer daño. Si recuerdan la historia, bueno, luego muere Saúl, luego muere Jonatán también en una batalla, ¿verdad? Y luego lo suben al trono a David, David lo coronan como rey, ¿verdad? Y luego va y pregunta al ayudante, a un siervo de Saúl, oye, ¿no queda nadie de la casa de Saúl? Dijo, sí, queda un hijo de Jonatán, ¿verdad? Un lisiado, ¿verdad? Que cuando huyeron se quebró el pie y quedó malo, ¿verdad? Está lisiado. Entonces David mandó ¿cómo se llamaba? Metiboset, ¿verdad? Sí, vayan por Metiboset, tráiganlo y entonces llegó con miedo, ¿verdad? Porque cuando alguien levanta en rey, pues tiene que matar a todos los que puedan ser candidatos a la corona, ¿verdad? Pero a Metiboset estaba escondido, ¿verdad? Pero Metiboset tenía miedo de ir al palacio porque dije, me van a cortar la cabeza, ¿verdad? Y entonces se presenta Metiboset y le dice, ¿qué quieres con un perro como yo, verdad? Le dijo, no, 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 tú, por la promesa que le hice, por el pacto que hice con Jonatán, tú de ahora en adelante vas a vivir en el palacio y vas a sentarte en la mesa del rey y te voy a devolver todo lo que era de tu abuelo Saúl y de tu padre Jonatán, todas las tierras te las voy a devolver, y como tú no puedes trabajar porque estás lisiado, voy a mandar un ayudante ahí que te ayude, ¿verdad? Un encargado, y bueno, pues Dios le permitió a David cumplir con la promesa, ¿verdad? Y pudo bendecir a un descendiente de Jonatán. Amén. Y hermanos, pues este es un ejemplo de cómo alguien con el Espíritu Santo puede amar, ¿verdad? Es un amor divino. Y nosotros como discípulos de Jesús estamos llamados a tener ese amor por los demás. Un amor ágape, un amor incondicional. El amor no es opción para los seguidores de Cristo, es la evidencia de nuestros discipulados. Dice, como yo os he amado, ¿verdad? Transmite la idea de que de la misma manera, de la misma medida, la misma profundidad sacrificial del amor de Jesús hacia nosotros, así nosotros debemos de amar, cosa que es difícil en nuestras propias fuerzas. Nosotros nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté en nuestra presencia, en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces es difícil amar a alguien, verdad? ¿Cuántas veces es difícil amar a un familiar
que está ahí en contra tuya. ¿Cuántas veces es difícil amar a una persona que se opone a tus ideas, a tu avance, ¿verdad? Que solamente está tratando como en este mundo, ¿verdad? Acaba de pasar la muerte de una persona en Estados Unidos, lo mató un francotirador, ¿verdad? Es una persona que pues amaba a Jesús, ¿verdad? Era seguidor de Jesús, ¿verdad? Y él iba a las universidades a hablar de Jesús, pero era un pacifista, ¿verdad? Porque dice, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces él era un pacifista, ¿verdad? Hacía conferencias, venía la gente y decía, hay que hablar, y les daba el micrófono para que empezaran a debatir, ¿verdad? Ideas. Dice, porque cuando deja la gente de hablar, cosas malas suceden. Cuando dejan un matrimonio de hablar, cosas malas suceden. Cuando dejan una familia de hablar, cosas malas suceden. Por eso tenemos que hablar. Y él compartía el micrófono y la gente le hacía preguntas. Yo recuerdo una pregunta que le hicieron, que le dijeron, oye, tú eres pues seguidor de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver Jesús con el gobierno, verdad? Y obviamente que él les contestó, mira, desde el Antiguo Testamento los profetas eran los dirigentes del pueblo, era el gobierno del pueblo, los profetas, y luego hubo reyes y los profetas eran los que asesoraban a los reyes, ¿verdad? Los reyes les consultaban, ¿verdad? Oye, profeta, debemos ir a la batalla, habla con Dios, ¿verdad? Desde siempre Dios se ha interesado por los gobiernos, ¿verdad? Y le decía a esta persona, y entonces la persona que le estaba haciendo la pregunta le dijo, bueno, ok, si eso, todo eso que tú me dices es del Antiguo Testamento. Y le dije a esta persona que asesinaron tristemente delante de toda ahí la gente que estaba escuchándolo. El francotirador ahí le dio un tiro en el cuello y murió, ¿verdad? Horas más tarde murió. Y le decía a esta persona, dice, mira, en el Nuevo Testamento también habla de que debemos de orar por nuestras autoridades de gobierno y que no debemos no, o sea, no debemos de tener miedo del gobierno, sino que tenemos que orar por nuestros líderes, ¿verdad? Por las personas que están en autoridad y en eminencia, ¿sí? Y entonces, bueno, pues nosotros sabemos que nosotros no tenemos opción, ¿sí? Nosotros no tenemos opción, debemos de amar, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, pues va a haber gente en contra, va a haber gente que no va a coincidir con nuestra forma de pensar, ¿verdad? Pero tristemente yo escuchaba que muchas personas hacían comentarios en las redes sociales sobre que se alegraban de que había muerto esta persona. Y yo digo, ¿en qué mundo vivimos, verdad? Que se alegran porque matan a alguien que piensa diferente, ¿verdad? Pero bueno, así estamos en el mundo, ¿sí? Entonces, pues a veces es difícil amar a algunas personas, a veces es difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese mandamiento. Dice Jesús, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, pero lo nuevo era de como yo los he amado a ustedes, ¿verdad? Y Dios mandó a su Hijo a morir hasta la cruz, a la muerte de cruz, ¿verdad? Jesús vino porque nos amó y se entregó en la cruz. De tal manera nos amó, ¿verdad? Que entregó a su Hijo el Padre para que nosotros, todo lo que el que crea en el Hijo, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así nos amó a Jesús, se sacrificó por nosotros. Ese mismo amor nosotros tenemos que tener por los demás. Un amor desinteresadamente, con sacrificio y sin prejuicios. Pero ¿qué pasa con las personas que no son cristianas? ¿Qué pasa con los pecadores que niegan a Cristo? También los debemos de amar. Inclusive esos que se estaban burlando, que se estaban riendo, que estaban en contra de los pensamientos de este cristiano que asesinaron cobardemente, ¿verdad? Lo asesinaron. También los debemos de amar como Cristo nos ha amado a nosotros, ¿verdad? No hay opción, ¿verdad? Y en todos los que vengan aquí a esta iglesia, los que vengan por primera vez, nosotros los tenemos que recibir, ¿verdad? Y nosotros los tenemos que amar. Romanos 5:8 dice, pero Dios demostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Sí, Romanos 5:8
No podemos proyectar. ¿Sí? Pero Dios demostró su gran amor por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz cuando aún nosotros éramos pecadores. Así debemos de amar nosotros también. Esa es la esencia de la bienvenida que debemos de darle a todos los que vienen por primera vez a la iglesia. Recibirlos a las personas como son, pero también debemos de llevarlos y guiarlos a conocer a aquel que lo cambia todo. Aquel que lo cambia todo. Nuestro amor hacia los demás debe ser un puente, no un destino, ¿sí? ¿Para qué Dios nos manda a amar a otros como Jesús nos ha amado? Para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros y puedan alenar conocer a Cristo. Amén. Un árbol frutal no se come sus propios frutos, los da a los otros. El amor cristiano no se guarda, se reparte. El amor cristiano no se guarda, se reparte. Nosotros debemos de recibir, bueno, y si así lo hacemos, ¿verdad? Nosotros recibimos el amor de Dios, recibimos el perdón de Dios, recibimos la sanidad de Dios, recibimos los milagros de Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama y solamente una respuesta normal hacia nosotros, hacia Él, es que nosotros lo amemos también. Y lo amemos con toda nuestra mente, nosotros, nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, y así también amar a los otros. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento los doy, una nueva forma de ver las cosas los doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y Jesús decía, nadie me quita la vida, yo la doy por mis amigos. Ahorita cantamos Jesús mi fiel amigo, ¿verdad? Jesús mi fiel amigo, ¿verdad? Pero por otro lado también en este mundo la palabra amor está muy comercializada, ¿verdad? De hecho, muchas veces es un sentido comercial que publicitan el amor, ¿verdad? Pues en el Día del Amor se venden muchas cosas, muchos regalos y es comercial, ¿verdad? Pero unas cosas de que el mundo también maneja el amor o un mal concepto del amor es que el amor es un sentimiento. ¿Cuántos saben que el amor es un sentimiento? ¿Sí? Pero desafortunadamente dice, si siento amarte, te amo. Si siento mariposas en el corazón, te amo. Si no siento nada, pues no te amo. Pero nosotros no podemos amar a otros como Cristo nos ha amado si sentimos o no sentimos. No se trata de sentimientos. No se trata de si sentimos amar, amamos. Si no sentimos, no amamos, ¿verdad? Nunca podremos amar como Jesús nos amó si nos basamos en lo que sentimos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa, pues sí sentía las mariposas en el estómago, ¿verdad? Sí sentía, yo siento algo, ¿verdad? Y yo creo que ella también, ¿verdad? Lo sentía, pero ya las mariposas ya no, ya volaron, dice. Las mariposas ya volaron, ¿sí? Nosotros tenemos que amar por decisión. Nosotros tenemos que amar por decisión. El amor verdadero no se basa en emociones, sino en una decisión consciente y constante que refleje a Cristo, ¿sí? O sea, hay gente que pues a mí me ha atacado, ¿verdad? Hay gente que no ha estado de acuerdo con mi forma de pensar, ¿verdad? Y me atacan y hasta me han corrido de trabajos, ¿verdad? Porque no están de acuerdo con mi forma de pensar o mi forma de ser, ¿verdad? Pero yo siempre que viene una dificultad, una situación en contra mía, yo digo, bendícelo, Señor, ¿verdad? Tengo que cuidar mi corazón, que no haya nada que venga a dañar mi corazón. Dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí de ahí mana la vida. Entonces yo decido bendecir a las personas, yo decido amar a las personas, ¿verdad? De repente es algo que yo tengo que decidir porque tengo que cuidar mi corazón. Si yo quiero que el amor de Dios venga a mi vida y yo poderlo dar a otros, ¿verdad? Necesito perdonar, necesito tomar la decisión de perdonar, de cuidar mi corazón, de amarlos
Muchas veces digo, bueno, es que no tienen a Cristo, ¿verdad? Yo como quiera los tengo que perdonar, los tengo que amar, ¿verdad? Y básicamente, ahorita estaba pensando, digo, ¿cómo podemos saber si traemos el amor de Dios, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Cómo podemos saber si estamos amando a los demás, ¿verdad? ¿Sí? Y quizás puede ser a lo mejor por algún sentimiento. Cuando ya he perdonado, cuando tú estás seguro de que ya perdonaste a alguien, es porque te acuerdas de lo que te hizo, pero no te duele. Ahí ya está perdonado, ¿verdad? Pero tenemos que tomar la decisión de entregarle ese dolor, esa situación en el corazón a Dios. Que Él venga, nos restaure nuestro corazón, que nos limpie nuestro corazón, perdonar a las personas y seguir adelante, ¿verdad? Amando a las personas. Solamente podemos mostrar y reflejar a Cristo amando a las personas como Él nos amó incondicionalmente. No porque cómo me trata, te trato, no porque cómo me siento, ¿verdad? Si siento o no siento, ¿verdad? El amor no se siente, se decide. Y la decisión de amar como Cristo es la marca de un verdadero discípulo. ¿Sí? ¿Tú quieres saber si estás siendo discipulado por Cristo? Bueno, recibe el amor de Dios, porque si no recibimos el amor de Dios no podemos dar amor, ¿verdad? No podemos dar algo que no tenemos. Entonces dile, Señor, dame tu amor, dame tu bendición, dame tu sanidad, dame tu perdón. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, gracias por limpiarme, por restaurarme. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, tú eres fiel. Señor, y tu palabra dice, Señor, que si te buscamos de todo corazón, tú vendrás, ¿verdad? Y te encontrarás con nosotros, que tú galardonas a los que te buscan y los que tienen la certeza de que te van a encontrar, a los que tienen fe. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces en mi vida. Fortaléceme, Señor, recibo tu amor. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de recibir amor para poder dar amor, porque no puedes dar algo que no tienes. Pero la fuente de amor, Dios no nos da amor. Dios es amor, es la fuente de amor, es la fuente de nuestra salvación. Dios, solamente tenemos que ir a su presencia y decirle, Señor, aquí está. ¿Sí? Entonces, no se trata de cómo me trates, te trato. No se trata de si no me amas, no te amo. No se trata si siento amor, te amo amor. No es un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? Mi esposo y yo ya tenemos más de 30 años de casados. ¿Cuántos? Más de 30 años, no me acuerdo. ¿35? ¿Sí? Y el amor es una decisión, ¿verdad? Nos amamos porque así lo decidí, ¿verdad? Y entonces, pues ya no hay sensaciones, ya no hay a lo mejor ya como antes, ¿verdad? De que todo cambia, ¿verdad? Las prioridades cambian, el ajetreo cambia, ¿verdad? El tiempo que le dedicamos a los hijos cambia, ¿verdad? Pero nosotros, el, pero el amor permanece, ¿verdad? Porque es una decisión, es una decisión. Yo cada vez que en la iglesia, cuando hay un retiro de matrimonios, una charla de matrimonios, pues vamos, ¿verdad? Porque no somos un matrimonio perfecto, ¿verdad? Pero queremos aprender, queremos crecer como personas, queremos mantener nuestra relación, ¿verdad? Ya no nos vamos tanto a almorzar, ¿verdad? Porque estamos a dieta, pero bueno, ahí, ¿verdad? Convivimos como quiera, ¿verdad? Sí, entonces necesitamos saber eso, que no es por sentimiento, es incondicional. El amor es incondicional. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque sin amor todo lo que hagamos pierde sentido. Y vamos a leer 1 Corintios 13 del 1 al 3. Dice, si pudiera hablar, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada.
algunos manuscritos dicen algunos manuscritos dicen, si sacrificara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí? De nada sirve. ¿Sí? Entonces necesitamos saber y entender esto, ¿verdad? Que no se trata de sentimientos, no se trata de ser recíproco, si me amas te amo, no se trata de eso, sino se trata de una decisión. Dios nos ha mandado amar a nuestros enemigos, a los que no piensan como nosotros, a los que se burlan de nosotros por ser cristianos, ¿verdad? Dios nos ha mandado amar a ellos también, como Jesús nos ha amado. Pero esto no lo podemos hacer si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Ahora, nosotros es una señal de los cristianos que amemos como Cristo nos ha amado, porque esa es nuestra señal, ese va a ser nuestro sello, así es como se va a ver que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo podemos imitar a Jesús en esta área de nuestra vida? Número 1, amar sin condición, ¿sí? ¿Se acuerdan del buen samaritano que le preguntaban a Jesús, verdad? Porque le preguntaban a Jesús, oye, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le decía, pues dime tú que eres escriba, ¿verdad? Que eres maestro de la ley. Dice, pues amar a Dios con toda mi mente y todo mi corazón, ¿verdad? Y amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dijo Jesús, sí, eso. Y luego le dice la persona que le hizo la pregunta, era una pregunta capciosa trataban de hacer caer de que dijera Jesús algo incorrecto para matarlo, ¿verdad? Lo querían matar. A Jesús los religiosos lo querían matar y en los mandamientos dice no matarás, pero bueno, así, ¿verdad? Entonces el religioso le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces le dice Jesús una historia, ¿verdad? Venía un samaritano, venía una persona, un judío, y lo asaltan y lo golpean y casi lo matan, lo dejan tirado, mal herido en el camino. Entonces viene un sacerdote y le saca la vuelta y se va de largo. Viene un religioso también y lo ve al mal herido y le saca la vuelta y se va, ¿verdad? Pero viene un samaritano. Los samaritanos eran otra tribu, ¿verdad? Que vivía en otra región donde los judíos no querían nada con los samaritanos, porque esos samaritanos eran judíos, pero luego se fueron, se los llevaron presos y luego los liberaron, luego vinieron y luego se revolvieron con otras personas y ahí estaba una revoltura, ¿verdad? Ya no se habían cuidado de casarse con los mismos, de la misma tribu y etcétera. Total, no los querían a los samaritanos, ¿verdad? Pero viene un samaritano y se apiada del judío que estaba malherido. Y va y lo cura, lo sana, le limpia las heridas, le pone ahí alcohol a las heridas, lo venda, lo lleva a un mesón y le dice al mesonero, mira, cuídalo, te voy a dejar dinero para que lo cuides y si ocupas más de este dinero en la siguiente vuelta te lo pago, ¿verdad? Y entonces lo bendijo, ¿verdad? Entonces le pregunta a Jesús, ¿quién fue el prójimo? Dijo, no, bueno, pues el samaritano que ayudó a la persona herida, ¿verdad? Bueno, le dice, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Tú también tienes que ser buen samaritano, tienes que ser como el buen samaritano, ¿verdad? Que era un ejemplo de una tribu que no querían los judíos, ¿verdad? Así como ellos, tú tienes que ser como el buen samaritano que fue y lo levantó, ¿sí? Mateo 22, 37 a 39, este fue lo que le contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como les digo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Sí? Y en Levítico 19:18, ahí mismo abajo dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? Pero ahora Jesús nos decía, lo tienes que amar como yo los he amado a ustedes. Voy a sacrificar mi vida por ustedes, así ustedes también deben de amar a otros. Entonces, primeramente, para imitar a Jesús debemos nosotros entonces amar incondicionalmente. ¿Sí? Claro que tenemos que tener cuidado de las personas que son malvadas y te pueden dañar,
te pueden golpear, te pueden cargar un cuchillo. También hubo un caso muy nombrado de una persona que acuchilla a una persona que estaba sentada adelante, no sé si la vieron, ¿verdad? Era una refugiada de Ucrania y el de acá era una persona que traía mucho rencor, mucho odio y le encajó un cuchillo en el cuello y se desangró y se murió la persona, ¿verdad? Bueno, obviamente que debemos de amar a todos, pero también tenemos que tener cuidado y ser prudentes, ¿verdad? Hay veces que algunas personas, nosotros hablamos con ellas y andan indispuestas, andan drogadas y también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero no porque anden en esa condición, no tenemos que tener misericordia de ellos. Tenemos que hablarles de la palabra, hablarles del pecado, hablarles de que Dios tenemos un Dios que perdona, que ama, que levanta, que restaura, que fortalece y que cambia nuestras vidas. Amén. Otra cosa que podemos hacer además de amar incondicionalmente, también tenemos que amar como familia en la fe. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Romanos 12:10 en la Reina Valera dice, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, dando la preferencia unos a otros. Sí, también nosotros ahorita vamos a convivir aquí, vamos a tener comunión, ¿verdad? Porque debemos de amarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Contimás a los de la fe, ¿verdad? Y tenemos que amar como Jesús, no, como Jesús ama, amar como testimonio. Cuando la gente ve nuestro amor, ve a Jesús. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Saber que nosotros no guardamos rencor, que no guardamos resentimiento, que nosotros perdonamos, que nosotros tenemos la alegría de Dios, de Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Y el gozo del Señor lo tenemos nosotros porque Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Dios nos ha perdonado nuestros pecados y ahora nosotros estamos libres, no tenemos deuda delante de Dios, tenemos el gozo de que Dios está conmigo. Y aunque pasamos por desiertos, aunque pasamos por enfermedad, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por eso tenemos el gozo del Señor. Y entonces, bueno, pues Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, ¿verdad? En eso conoceréis que son mis discípulos, dice otra versión, en que se aman los unos a los otros. Necesitamos amar estando en Jesús, caminando en Jesús. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, lo podemos lograr. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Amar como Jesús nos ama, porque el amor verdadero cambia vidas, sana heridas y trae a otros a Cristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? En cuanto sea posible estar bien unos con otros, ¿verdad? No contenciosos, sino que ver a otros como superiores a nosotros en algo, ¿verdad? Necesitamos ser humildes, nosotros necesitamos reflejar el amor de Cristo, ¿verdad? Ahorita en este mundo pues hay una guerra de poder, hay una guerra de privilegios, la gente quiere cosas y recursos y hay celos, hay envidias, hay situaciones, ¿verdad? Pero nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo todo eso lo echamos fuera, ¿verdad? Nosotros tenemos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tenemos la paz de Dios, por nada estamos afanosos y llevamos nuestras peticiones con toda oración y ruego, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos la perla preciosa, nosotros tenemos el tesoro escondido, ¿verdad? Y entonces por eso podemos estar alegres y confiados, ¿verdad? Habrá gente que no nos ame, pero nosotros los amamos ¿por qué? Por decisión, nada más porque queremos. Dice, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Muchas veces, hermano, la forma de vencer al enemigo es haciéndolos amigos. Le preguntaron a Abraham Lincoln, oye, ¿tú qué haces con tus enemigos? Y se los convierto, le preguntó un general,
los convierto en amigos. Y entonces dice el general, yo los destruyo a mis enemigos. Y le dice a Abraham Lincoln, pues hacerlos amigos también es destruir a mis enemigos, ¿verdad? Entonces hacerlos nuestros amigos, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estéis bien con todos. Amén. Amar como Cristo nos amó es el camino para ser reconocidos como de Jesús. Jesús nos amó primero, aun siendo nosotros pecadores. Su cruz es la prueba máxima de amor, ¿sí? La prueba máxima de amor. Ahorita cantábamos unas alabanzas, ¿verdad? Donde estamos declarando, Jesús mi buen amigo, ¿verdad? Él murió por mí, lo que hizo por mí, ¿verdad? De tal manera me amó, ¿verdad? Yo cuando escucho esas canciones digo, me confirma el Señor que este mensaje es para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? Debemos de examinarnos nosotros y decirle a Dios que nos ayude a examinar nuestro corazón y que nos muestre Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque Dios nos muestra por partes qué es lo que tenemos que ir cambiando. Porque decía un amigo, porque si nos mostrara todo lo que hay que cambiar de nosotros, nos asustaríamos mucho, ¿verdad? Por eso poco a poco Dios nos va transformando nuestro corazón. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé un corazón sensible que ame como Jesús, ¿sí? Hermanos, esta palabra no es para condenación, sino para animarnos y para examinar nuestro corazón y decirle, Señor, dame de tu amor, Señor. Dame amor para dar a otros, Señor. Quita todo lo que estorba, quita todo resentimiento, todo orgullo, todo lo que estorba, Padre Santo, para que nosotros podamos vivir como tú mandas, Señor, amando a otros incondicionalmente, Señor, decidiendo amar. Te amo porque decido amarte. Levanta ahí tu voz. Padre Santo Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Reconocemos que tú estás sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, que nosotros estando en Cristo somos nuevas criaturas y que tú cambias y haces nuevas todas las cosas, Señor. Haz nueva nuestra vida, renuévanos, renueva este corazón, Señor. Quita lo que estorba, Padre, danos sabiduría y entendimiento, Señor. Danos un corazón de carne, quita ese de corazón de piedra, Señor. Ayúdanos a amar como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que a ti te interesa cómo tratamos a los demás, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, y danos ese reflejo tuyo, Señor. Que nosotros podamos reflejar tu amor, Señor, porque tú eres amor, Señor. Que el trato con los demás, Señor, cambie. Señor, que haya en nosotros esa paz, ese poder que nos da el estar en tu Espíritu Santo, el caminar en ti, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor, que podamos dar ese amor que recibimos tuyo, Señor. Llena nuestra vida de tu amor, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cuando vamos a tu trono de gracia, Señor, tú hablas a nuestro corazón, Señor. Tú nos limpias en cada alabanza que te damos, Señor. Van pasando cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, reconocemos quién eres tú, Señor. Gracias por tu amor inmerecido, Señor. Que aún siendo pecadores tú nos amaste y fuiste a morir en la cruz, Señor, por nosotros y por las generaciones que vienen, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es eterno. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias te damos, Padre. Y ese amor que recibimos tuyo, Señor, nosotros lo vamos a dar, Señor, para que otros puedan, Señor, amarte a ti, anhelar conocerte y caminar contigo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.